Hola amigos, en este vídeo vamos a seguir la pista a una espada que tiene la facultad de otorgar a quien la empuña un enorme poder. Se trata de una espada sable de hoja de acero puro, la cual muestra las cicatrices de muchas batallas. Lleva en su empuñadura de bronce la cabeza de un león, que es el emblema de la tribu de Judá. La vaina es también de bronce y presenta en alto relieve motivos relacionados con la guerra. La espada llegó al sur de España en el siglo V antes de nuestra era tras la fundación del Imperio de Tartesos, que fue la primera gran civilización de Occidente. Este imperio se desarrolló en el triángulo formado por las actuales provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, y tuvo por eje al río Tartesos, que luego los romanos llamaron Betis y los árabes Guadalquivir. Allí se instaló un linaje de sangre Anunnaki, una familia aristocrática conocida como los señores de Tarsis, quienes fueron los encargados de custodiar la que llamaron la espada sabia. Se trató de la misma espada que mucho tiempo después elevó al poder al rey Arturo. Según las leyendas artúricas, la espada se encontraba en un lago subterráneo siendo custodiada por la Dama del Lago. Tras Arturo ser coronado como rey del imperio, la espada retornó a su estancia subterránea. En esa época se la conoció con el nombre de Excalibur, en donde la palabra Calibur hace referencia a la diosa Anunnaki, la Dama del Lago, que también es conocida con el nombre de Kali. Según el testimonio de la última princesa inca Belicena Vilca, en el siglo VI de nuestra era, la espada sabia se hallaba siendo custodiada en el sur de España, dentro de una caverna secreta localizada en Huelva. Su custodio era el gran inquisidor Ricardo de Tarsis. Tras su muerte, esta misión le correspondió a su hijo Lito de Tarsis, quien fue iniciado por la Hermandad Blanca en la ciudad subterránea a la que da acceso la caverna secreta. Allí entró en el año 1525 y permaneció por un periodo de 5 años. Cuando salió conocía perfectamente el significado profundo de la espada sabia, así como también el trazado de la misión que se le había encomendado, que era la de trasladarla a América. Así que en el año 1534, una semana antes de partir, Lito de Tarsis retiró la espada de la caverna secreta y se la ciñó a la cintura. Según narra Belicena Vilca, ya en América y tras una larga travesía por tierra, el grupo llegó a una fortaleza del Imperio Inca en Perú. En un momento dado los indios se apartaron con respeto para dar paso al jefe indio, el cual mantuvo una larga conversación con Lito sobre la manera de acabar lo más pronto posible con el dominio de los españoles en América. Luego el grupo se separó en dos. Unos se dirigieron al Valle Grande Calibur, donde debían atravesar la puerta secreta y adentrarse en ella con el objetivo de forjar un terrible pueblo guerrero. Por su parte, el otro grupo, encabezado por Lito de Tarsis, viajó más al sur, a la fortaleza o Pucará de Tari, donde se encuentra el Gran Menhir de Tarsi, en la provincia de Tucumán, en Argentina. El Gran Menhir de Tarsi también posee una entrada secreta que da acceso al mundo subterráneo, puesto que todas las dependencias subterráneas se encuentran conectadas entre sí a través de kilométricos pasadizos secretos. Como la espada tan solo podía ser empuñada por aquel que tuviera como misión arrebatar el poder al Imperio español, con ella en la mano Simón Bolívar liberó gran parte de Sudamérica. Bolívar fue un militar y político nacido en Caracas a finales del siglo XVIII y era miembro de una familia aristocrática. Por este motivo, su educación la recibió en España de manos de los jesuitas de la Iglesia Católica, que eran los asesores espirituales de los gobernantes, los encargados de llevar las riendas de la formación de aquellos aristócratas que llegarían a formar parte de un plan. El plan consistía en la implantación de un proyecto denominado Nuevo Orden Mundial, en el que tan solo existiría una gran nación, la cual podría ser más fácilmente dominada por un solo poder. Mientras que a Napoleón se le encargó el proyecto de la Europa Unida, más adelante completó Adolf Hitler,
A Simón Bolívar se le encargó la creación de una América unida. Bolívar presenció el nombramiento de Napoleón Bonaparte como emperador francés y también asistió en Milán a su coronación como rey de Italia. Allí hizo un juramento en el Monte Sacro de Roma, donde selló el pacto, trasladándose luego a París, donde fue iniciado en la masonería. Como primer paso para arrebatar a España los territorios colonizados, en el año 1808 Napoleón instaló a su hermano José como rey de España. Mientras, en América, el plan comenzó a materializarse en la isla de Haití. Allí Simón Bolívar y Francisco de Miranda, el padre de la masonería en Latinoamérica, se hicieron cargo de la espada sabia, la cual pasó a llamarse la espada libertadora. En esa época se encontraba en poder del general Alexander Pétion, quien con su ayuda pudo instaurar una república en Haití, siendo nombrado presidente vitalicio. Alexander Pétion se la entregó a Francisco de Miranda en 1806, y éste, tras elevarla al cielo, dijo lo siguiente: «Juro ser fiel y leal al pueblo libre de Suramérica independiente de España y servirle honrada y lealmente contra todos sus enemigos y opositores». A partir de aquí dio comienzo una revolución cuyo estandarte fue la espada libertadora. Fue la espada con la que Simón Bolívar fundó la Gran Colombia, de la que surgieron 5 naciones: Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. La espada le acompañó durante 9 años de grandes y cruentas batallas, en las que puso de rodillas a la corona española e hizo correr despavoridos a aguerridos ejércitos. Porque el libertador era un hombre cruel y sanguinario. De hecho, mandó fusilar a su mejor general, que era su propio hermano, subió los impuestos a los indígenas y benefició grandemente los intereses de la aristocracia, la cual se hizo con grandes extensiones de terreno. Tras su muerte, la espada pasó a ser conocida como la espada de Bolívar, y atravesada sobre un mapa de Colombia, se convirtió en el símbolo del movimiento de uno de los proyectos más ambiciosos del Libertador, el Batallón América, un ejército bolivariano integrado por guerrilleros de varios países, cuya proclama es la siguiente: «Bolívar, tu espada en pie de lucha ayer, hoy y siempre». A partir de aquí nacieron numerosos grupos guerrilleros, los cuales trabajaron para llevar a cabo el plan, así como también numerosos tiranos que asesinaron de forma sistemática a gran parte de la población, como Ernesto Che Guevara, un guerrillero elevado a ídolo, quien en su diario de viaje de 1951-52 escribió lo siguiente: «Degollé a todos mis enemigos». Y en el año 1964, en las Naciones Unidas, declaró: «Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario». La espada de Bolívar viajó a Perú acompañando al grupo revolucionario Sendero Luminoso y fue desenfundada en las selvas de Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional del subcomandante Marcos. En 1980 llegó a Cuba, en donde 6 años después se creó la Orden de los Guardianes de la Espada. Se trataba de una orden secreta integrada por 12 hombres, los cuales tenían en común, aparte de ser masones, una historia de lucha contra el imperialismo español, como es el caso de Fidel Castro o de Hugo Chávez. A cada uno de ellos se les obsequió con una réplica en oro de la espada, una de las cuales estuvo en poder del capo del narcotráfico Pablo Escobar. En 1989 la espada salió de Cuba con destino a Panamá y fue recogida por otro de sus guardianes, el general Omar Torrijos. De hecho, cuando Estados Unidos invadió Panamá con el objetivo de capturar al general Manuel Noriega, la espada se encontraba en la embajada. Pero si alguien representó mejor el espíritu de Bolívar, ese fue sin ninguna duda Hugo Chávez, quien se creía su reencarnación. Y claro, por ese motivo, que no obedecía a las órdenes de sus superiores. Pero la espada que se ve en sus manos en numerosas fotos no es la espada de Bolívar, sino la espada del Perú,
una espada que le fue entregada a Simón Bolívar por el jefe de los incas. Según los medios oficiales, la espada de Bolívar se encuentra actualmente guardada en una bóveda del Banco de Colombia. Sin embargo, no se trata de la espada original, sino de una réplica. Otra réplica de la espada del Perú salió de América con destino a Rusia y fue devuelta en el año 2015. Tras su encuentro con Putin, Nicolás Maduro aseguró lo siguiente: Rusia la recuperó y la está entregando al pueblo de Venezuela. Aquí está la espada del libertador Simón Bolívar. ¿Acaso esta espada ha proporcionado al pueblo venezolano la paz, la abundancia y la felicidad que se merece? Venezuela es uno de los países más ricos de América en cuanto a recursos naturales. Sin embargo, hay una extrema pobreza. Es evidente que quien gestiona esos recursos no está tomando las medidas que favorecen a las personas. No está evitando, sino apoyando a las mafias organizadas que manejan a su antojo los precios usureros de los productos básicos. Esta desesperada situación está ya motivando que la gente se plantee las verdaderas intenciones de sus líderes revolucionarios, dándose cuenta de que, en realidad, todo se trata de una estrategia de la élite dominante. Porque ya no sirve la excusa de que la culpa de todo lo malo lo tiene el imperialismo yanqui, que es el que los mantiene oprimidos, puesto que también los dirigentes norteamericanos trabajan para el mismo objetivo y asimismo se encuentran supeditados a la corona inglesa. Es decir, todos los dirigentes que gobiernan América de norte a sur tienen los mismos jefes a los que obedecen ciegamente. Ellos no están para trabajar por el pueblo, pero es evidente que el pueblo ya está despertando, ya está empezando a comprender y a reaccionar. Y esto se demostró con el rechazo al candidato colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, para las elecciones del 2018. Este rechazo provocó la suspensión temporal de su campaña electoral, porque el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, tuvo que ser protegido de las personas que pretendían agredirlo durante sus actos electorales. Y no fue el único, por lo que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, transmitió a Donald Trump su deseo de que hiciera esfuerzos urgentes para restaurar la normalidad en Colombia. También mantuvo una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos y 2 días después, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el comandante Kurt Tidd, llegó a Colombia y lo hizo con la intención de reunirse con los altos funcionarios del país, así como con el ejército colombiano. Es evidente que el proyecto de la élite de imponer su nuevo orden mundial, su proyecto de eugenesia mundial a base de guerrilleras y de guerrilleros, tiene sus días contados, porque ya no consigue engañar, ya no consigue enganchar. Sin duda alguna es un síntoma de despertar espiritual, porque los planes de la élite no pueden salir adelante si la gente no confía en ellos. Chao, amigos.